Bienvenidos a Ecos de la Memoria. Viajaremos por la historia de nuestra querida Barinas a través de relatos, entrevistas y música tradicional. Exploraremos los eventos, personajes y lugares que han moldeado la identidad de nuestro amado pueblo. Nuestro objetivo es estimular el amor por Barinas y promover el aprecio por su rica historia. Prepárate para sumergirte en las raíces y tradiciones que han forjado nuestra comunidad a lo largo de los años. Ecos de la Memoria. Verdad que es un honor para mí, como descendiente directa de mi abuelo Nayib Fadul, hablarles a ustedes y narrarles también un poco de lo que fue la familia Fadul, lo que ha significado la familia Fadul para el estado Barinas. Gracias, poeta. Gracias, paisano. Gracias al Museo Mariano, a todos los amigos que hicieron posible este acto en honor a la familia Fadul. Antecedentes recopilados de varios autores, fuentes primarias y mis imborrables recuerdos. El número de extranjeros en el país al entrar el siglo XX solo puede ser calculado a partir de estimaciones, pues en aquellos años no se realizó ningún censo nacional. Sin embargo, se ha planteado que la población total del país en 1900 debía rondar por los 2.300.000 habitantes. Proyectando esta cifra con respecto a la proporción de extranjeros registrados en el censo anterior en 1891, es posible inferir que todavía menos del 2% de la población total tenía su origen en el exterior. Si bien cuantitativamente se trataba de una cifra baja, era fundamental la importancia cuantitativa que para aquellos momentos representaba una parte de esta población en el desarrollo económico del país. Como se ha indicado en el curso del estudio de la historia, muchos extranjeros habían venido de manera espontánea para dedicarse a diversas actividades productivas y muchos de ellos lograron convertirse en importantes motores de la economía nacional. Aunque las actividades de estos grupos se encontraban dispersas desde la producción agrícola y la minería hasta la prestación de servicios, posiblemente el área en que estos tenían una mayor influencia era el comercio, ya que en aquellos años los principales casas importadoras y exportadoras eran de propiedad de apellidos como Benedetti, Bulton, Blom, Breuer, Franceschi, Muller, Roncajolo, Senior y Sin. Eran conocidos tanto a nivel nacional como a nivel regional, pues sus casas comerciales, además de operar el gran comercio de importación y exportación, en muchas casas extranjeras, una importante porción de la distribución nacional, de la distribución minoritaria local. En un país como Venezuela del siglo XIX, en la que continuas revoluciones desestabilizaban el mundo político, con una economía fundamentalmente basada en la exportación cafetalera, que aunque brindaba momentos de auge, dependía de las fluctuaciones de los mercados internacionales y en la que el peculado público era común en cada gobierno. No es de extrañar que se generaran conflictos y fricciones entre el Estado y los empresarios. Pero en este caso, aún más, puesto que la mayoría de estos empresarios, a pesar de llevar muchos años en el país y de que algunos habían nacido en Venezuela, eran hijos o nietos de los inmigrantes originales, conservaban sus nacionalidades extranjeras, lo que debía suponer que especial protección del Estado ante sus bienes y personas, respondiendo y reparando en caso de conflictos internos los daños que pudieran sufrir estos ciudadanos neutrales por su condición
de especial, es decir, eran extranjeros. Ahora bien, desde el arribo del país de los libaneses, se han caracterizado por dominar gran parte del comercio popular en diferentes partes de Venezuela. Se considera generalmente que esta primera oleada comenzó a arribar al país en 1862, en los últimos meses de la Guerra Federal. La llegada de nuevas familias libanesas a finales del siglo XIX pronto dio pie al apodo erróneo de turcos, apelativo que se les dio en Venezuela porque sus pasaportes eran emitidos en el Imperio Otomano, vasta potencia turca que había conquistado sus tierras en 1516, arrebatándolas de las manos del sultanato mameluco de Egipto. Así la soledad de divos y daos, primeros libaneses en llegar al país, se disipó. Por una oleada nueva llegaron los Aldivia en 1888, los Cairús en 1890, los Raide y los Fadul en 1892, los Torbay en 1896 y los Dunia y los Ramia en 1898. En Caracas, Maracay y Valencia fundaron comercios en torno al mercado, tiendas, joyerías, entre otros que pronto se hicieron conocer entre los caraqueños y la élite de la ciudad venezolana. Incluso en 1899, el general Solimán Yéspica, oriundo de Salgar y emigrante a Venezuela en 1890, se hacía notar en la Revolución Liberal restauradora, encabezada por el general Cipriano Castro. El éxito de la comunidad, en especial en el ámbito económico, permitía que para 1911 la comunidad libanesa en Venezuela donara una estatua de libertador que fue erigida en el Calvario, donde aún todavía está vigente. Importante destacar que los turcos, los libaneses, jamás aceptaron un trabajo ardidamente celosos de su independencia, por lo que trabajo con el gobierno, por su independencia, por lo que recurrían a créditos para vender baratijas y lencerías al grito de compre barato marchante. Luego, cuando prosperaban, y casi siempre, invariablemente lo hacen, pedían créditos nuevos y habían pequeñas tiendas que sobrecargaban de mercancías. Así trabajaban hasta en los feriados, invitaban a los transeúntes a entrar a sus tiendas, algo no acostumbrado en Venezuela, y abrían sus comercios desde el amanecer para atraer a quienes iban al mercado. Pronto se hacían ricos, algo que les parecía un hecho milagroso a los venezolanos, que estaban en ese instante histórico inclusivo inclinados a tomar la vida con calma. El periodista García de la Concha, haciendo una retrospectiva, El Universal en 1962, también recordaba cómo se ayudaban los unos a los otros. Nunca se produjeron pleitos ni cosa que la policía tuviera que intervenir, como tampoco recordaba haber visto un borracho, ni malgastando su dinero. Tampoco eran tacaños, como muchos creían. Los libaneses de aquella época eran amigos de la caridad y sumamente religiosos, pues la primera moneda que les caía en la mañana se santiguaban, y ellos decían a buena suerte a los trabajadores de ellos. En el año 1900 llega a libertad de Barinas Nayib Fadul Corbani, el primer libanés en esta región que aún pertenecía al estado de Zamora
y que para ese momento lo integraban los actuales estados Cojedes, Portuguesa, Apure y Barinas. En el año 1937 adquirió el nombre de Barinas. Nayib Fadul Corbani nació en la ciudad de Bagdad, en la República del Líbano, hijo de José Fadul y Olina Corbani. Huyó del Líbano porque la tradición católica obligaba a las familias a que el hijo mayor debía ser sacerdote. Su hermano siguiente en la línea, Elías Fadul Corbani, asumió la vocación de sacerdote y luego de monseñor. Vivió y arraigó su vida pastoral en la ciudad de Limeira, estado de San Paulo, Brasil. Asimismo, Nayib Fadul Corbani estaba casado con Celsa Sofía Hernández Villafañe y sus padres eran Ramón Hernández Villafañe y Rosa Eugenia Villafañe Sosa. Llegó a Venezuela en el año 1892 y a Libertad de Barinas en el año 1900, como ya se mencionó. En sus primeras incursiones en suelo venezolano llega a Valencia y a Tinaquillo. Allí se establece con una tienda en sociedad con un paisano, pero el socio incursionaba en la oposición contra el general Juan Vicente Gómez y a mi abuelo le saquearon el negocio. Por estas circunstancias tuvo que huir a los llanos occidentales de Libertad de Barinas. Se establece plenamente y contrae nupcia con la señorita Celsa Sofía Hernández Villafañe, formando una honorable familia donde nacen sus hijos: Ulina Fadul, fallecida primero, José Vicente Fadul Hernández, Luis Antonio Fadul Hernández, Carmen Fadul Hernández, Elena Fadul Hernández, Celsa Fadul Hernández, Leopoldo Elías Fadul y Trino Teodoro Fadul Hernández. Ya consolidado en Libertad de Barinas, Nayib Fadul Corbani funda una tienda llamada El Pan Grande, con artículos e implementos para caballeros y damas, e impulsó el comercio en toda la zona del llano, teniendo como gran adversario la dureza del ambiente silvestre. Su esposa heredó dos hatos denominados El Tamarindo y El Recreo, dedicándose también al negocio de agropecuario. En este particular es necesario señalar que para esta época no existían carreteras ni puentes, uno que otro camino real, y para poder comercializar el ganado, con 25 obreros a caballo, recorrían los llanos hasta Valencia, sorteando toda clase de inconvenientes y peligros, sobre todo expuestos a ser arrastrados por la fuerte corriente de los ríos. Todo esto para abastecer el mercado en Valencia con 800 reses anuales. Iban al mercado para... Nuestro abuelo Nayib cultivó muchas amistades y muy buenas relaciones, siendo un comerciante de prestigio nacional y muy querido. Tuvo un litigio con Máximo Blon, un reconocido y fuerte industrial de la ciudad de Caracas. Además de influyente, quiso embargar a mi abuelo y este junto a su abogado defensor, el doctor Angulo Ariza, gana el cargo y se erige como un ser noble, honesto, responsable, organizado y una visión de desarrollo sin perjudicar a los semejantes y mucho menos al ambiente. Nayib Fadul Corbani, además de desarrollar el comercio en toda la región y el país, abasteciendo el mercado y a sus clientes, fundamentalmente la zona del llano venezolano, Portuguesa, Barinas, Apure. En este orden de ideas tenía el negocio de la venta de las plumas de garza para Europa, que embarcaban en una barcaza que iban a Libertad por el río Masparro, luego de retorno por los ríos Apure y Orinoco, y de allí a Europa, donde recibía esta lujosa mercancía en los países como Francia y Alemania. Mi abuelo Nayib ganó el primer premio de Industria y Comercio en 1930
cuando el aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar. Es necesario destacar con orgullo que mi abuelo se enamoró y arraigó en este inmenso llano y de él nunca volvió a salir. Sus amistades le profesaban una profunda admiración, afecto y respeto, ganándose el calificativo de Barinas de corazón y convicción. Un hombre que sembró la honestidad y el apego y constante por nuestro pueblo. Amó con toda su pasión al llano venezolano y en especial a nuestra Barinas. Es por ello que sembró los valores de la honorabilidad, la honradez y el respeto a nuestros semejantes. Bajo estas afirmaciones, su familia fue un ejemplo muy especial y en el hogar se honraban con la cultura y la música. Había un piano de cola, mis tías lo ejecutaban con pasión y armonía musical. Deseo resaltar que en casa de mis abuelos es de grata recordación las varias estadías del médico y poeta Francisco Lazo Martí, que por cierto mi abuelo fue su padrino en sus segundas nupcias efectuadas en Ciudad de Nutria. También debo destacar la presencia de los bachilleres Canales y Briceño como educadores y formadores de mi padre y de mi tío Luis. José Vicente, de mi padre José Vicente. El médico de cabecera era el doctor Manuel Heredia Alas, la persona agradable y muy querida. Todas estas referencias pueden observarse por los textos, libros, artículos de revista, artículos de la prensa y ahora por las redes sociales. Con el paso de los años, la familia Fadul creció mucho y de un solo árbol genealógico van 5 generaciones exitosas, con las mismas características morales y éticas del abuelo Nayib Fadul. Nuestra familia extendió su contribución al desarrollo del estado Barinas, no solo en el comercio. Ahora tenemos ganaderos, industriales, sociólogos, políticos, militares, médicos, investigadores, ingenieros en las diferentes especialidades, bilingües, arquitectos, poetas, bioanalistas, educadores, contadores, economistas, artesanos, administradores, músicos, folcloristas, locutores, productores y doctores y directores de los medios de comunicación social. Y todos, sin excepción, siguen honrando la verdadera herencia de Nayib Fadul Corbani, la impresionante calidad humana de la familia Fadul, su amor indiscutible por el estado Barinas y la entrega absoluta al desarrollo de una vasta región que sigue necesitando la incorporación de toda la familia que convivimos en el estado Barinas, el más bello de Venezuela, Barinas.